Bienvenidos al episodio 126 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta oportunidad estoy acompañado de Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Claudio, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Qué bueno. Y con don Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Buena Claudio, ¿todo bien por acá? Buena Héctor, gusto estar acá de nuevo con ustedes. Hola Pablo, ¿qué tal? Buena hermane. Bueno, en este episodio vamos a estar conversando sobre Incendies de Denis Villeneuve del año 2010. Y esta película fue propuesta por Héctor. Así que Héctor nos va a contar de qué va esta historia. Ya. Jan y Simón son dos mellizos que viven en Canadá, cuya madre, llamada Nahual, de un día para otro extrañamente deja de hablar y al cabo de unas semanas termina por fallecer. Pero antes de eso, ella deja un testamento a estos hijos que entre otras cosas consiste en 2 cartas. Una de esas cartas debe ser entregada al padre de estos mellizos, padre que según ellos está muerto, y a un hermano que desconocen siquiera su existencia. Jan, la hija, decide entonces emprender un viaje al Líbano, país natal de su difunta madre, para reconstruir su historia y dar entonces con ese padre y ese misterioso hermano. Dato aparte, ¿cierto? Pero esta película está basada en una obra de teatro de un dramaturgo libanés que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad. Muchas gracias, Claudio. Y además de eso, otro dato extra que pudiese interesar, estuvo nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Y como yo siempre voy a aprovechar la oportunidad de decirlo, los gringos, como son cagones, no le dieron el premio y se lo dieron a otra película. Creo que una película sueca que se llama Heaven, que también la vi alguna vez. No es mala. Pero en el caso de ustedes, Claudio, Pablo, ¿la habían visto antes o recién nomás se encontraron con este, vamos a decir de un principio, peliculón? Después vamos a discutir si le queda la chapa. Sí, yo la había visto el año 2013, si no me equivoco, antes de ver Prisoners, que esa fue también una de las primeras películas que vi de Villeneuve. Y también tenía un poco la duda de la que tú estabas hablando, Héctor, sobre si esta película había sido nominada al Oscar. Yo me acuerdo que una de Michael Haneke, no sé si pronuncio bien el apellido, estuvo nominada por esos tiempos, no sé si Amor o La Cinta Blanca, pero un poco también estaban ahí dentro de esas premiaciones. La vi y no me acordaba casi nada, o sea, me acordaba del inicio, me acordaba del desenlace, pero muy poco me acordaba del dramón que precedía al final de la película y nada, pues weón, quedé botado en el piso, como aquella vez que la vi por primera vez, en la pitilla emocional, como dije antes de que empezáramos a grabar. Y me encanta la película. Es una gran, pero gran película. Sí. Siento que se aprovechan mucho las bondades que tiene el cine. Esta capacidad que tiene el cine para poder contar historias. Para proponer, en el fondo, lo hecho todo un relato que existe en la realidad. Y que a partir de ese punto podamos discutir sobre la problemática macro de la que se habla en la película. Me parece que ahí Villeneuve es un capo. Hace un excelente ejercicio de verosimilitud. Y para poner en regla y en principio cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser las consecuencias de los fundamentalismos religiosos y políticos. Por ese lado la película a mí me deja peinado para atrás y quedé súper bien después de haberla visto de nuevo. O sea, súper bien, contento por habérmela repetido, pero quizás no tanto por cómo me dejó emocionalmente. Claro. Claudio, me imagino que tú la habías visto. Sí, la había visto y me había autoprometido no verla nunca más, no recordaba por qué. Y claro, empecé a verla y no llevaba ni un minuto y ya estaba llorando, weón. Sí. Me deja mal esta película. O sea, ese inicio es una patada en las bolas. Ese cabro chico, esa mirada, esa cámara lenta, ese dolly in con Radiohead de fondo, con ese tema, weón, que es You and Whose Army. Sí. No, al pico. Recordé toda la razón de por qué me había prometido no verla nunca más. Pero no me arrepiento de absolutamente nada. Todas las lágrimas derramadas estuvieron excelentes en esta pasada, weón. Y sí, la había visto por ahí por el 2012 de haber sido, 2013... Y no me la había repetido, nunca. Y bueno, como les digo, me había autoprometido no hacerlo. Y ahora es lo mismo, la encuentro brillante la película. Encuentro que es una de las mejores películas de Denis Villeneuve, pese a que el weón tiene una filmografía que es estupenda por donde se le mire. Sí. Debo decir que esta es la segunda vez que la vi. La primera vez que la vi me gustó muchísimo. De hecho, tengo un amigo cinéfilo también que es fanático de esta película, así que va un saludo para Mauricio. Y siempre me decía, siempre como que esta película siempre aparecía en las conversaciones y puta, yo siempre la tenía, pero nunca la volví a ver.
Yo creo que también por lo mismo, porque es una película que tiene ese tono chocante, porque también es un drama. Es un drama de esos difíciles también de tragar, pero tiene cuestiones muy interesantes porque además del drama juega mucho con el misterio y por lo tanto transita también de repente hacia el thriller. Lo cual lo hace una película no solamente dramática en un sentido como emocional, ¿cierto? Porque uno efectivamente como que se empieza a meter en esa historia. O sea, en esa primera escena que dice Claudio, efectivamente uno ya empieza a captar más o menos el tono. Pero después, además de eso, que uno queda con como dice el cliché, ¿cierto? Con el alma en un hilo. Pero además de eso, uno queda con la tensión en un hilo porque la película se convierte en este thriller de misterio. En esta road movie, casi que también podría entrar como en esa categoría, por el hecho de que la trama se desarrolla en función de ese viaje, de ese personaje que es Jan, que es la hija de esta mujer nahual, ¿cierto? Que fallece y que le deja estas 2 cartas a sus hijos, y que va en busca de los orígenes de su madre, pues. Y ese viaje es esta road movie que transita entonces entre el thriller y el drama. Yo creo que es de esas películas que habría que catalogar como impactantes. Supongo que en eso estamos más o menos de acuerdo. O sea, incluso yo hay algunas cosas que le considero que están dentro como de esas imperfecciones que puede tener, cosas que de todas maneras son discutibles, no la considero una película perfecta, pero sí creo que es una película muy difícil de sacarse de la cabeza. Yo creo que cualquier persona que la vio por primera vez o que al escuchar este podcast después quiera verla, es muy difícil olvidar que uno vio una película como Encendí. No solo por el drama, porque el hilo conductor de la película, de la historia, es un drama bélico, tiene que ver con las consecuencias de la guerra, sino porque además yo creo, y esto también es discutible, no sé si a ustedes les pasó, pero parece que así fue, cuenta con uno de los giros más espeluznantes, choqueantes, no sé cómo catalogarlo, ¿cachai? Pero es uno de esos giros que de los últimos... Giro conche su madre. Un giro conche su madre, uno de los más conche su madre de la historia del cine reciente, Sí. ¿cachai? Entonces es muy difícil como quedarse sin entender de que viste una película que no es cualquiera. A propósito de ese giro, me acordaba viendo la película ahora de nuevo, que también es la segunda vez que la veo, cuando llegan a la parte cuando se muestra cuál es la situación de Nihad, Sí. el hijo perdido, en que se convirtió en una máquina de matar, ¿verdad? En un asesino de guerra, como bien lo dice alguno de los personajes textualmente dentro de la película. Sí. Cuando lo muestran en esta microescena, cuando van estos 4 niñitos, ¿verdad? Que entiendo deben ser parte del fundamentalismo cristiano, van corriendo tratando de escapar de este francotirador, que es Nihad, ¿verdad? Y andan buscando comida, weón. Más encima, así. Claro. Es terrible. Es terrible, es horrible. En ese giro, weón, yo había quedado, me acuerdo, peinado para atrás. Pero después pasa esta otra weá, pues, weón. Que te deja peor todavía, pues, weón. Porque claro, uno después, bueno, a mí me pasó de esa manera, te ponía a hacer los cálculos respecto a los años que vivió Nihad y que se formó en esta terrible situación que es la guerra, para poder llegar a ver finalmente de que él es responsable de lo que le pasa a su mamá finalmente. Entonces, yo ese giro, loco, mal, pésimo, weón. Si alguien no sabe que hacemos spoiler acá, le recomiendo mucho parar el capítulo e ir a ver esta película, porque lo mejor de esta película probablemente es sorprenderse. Sí. Entonces ni siquiera escuchar mucho de lo que vamos a decir ahora, sino que ver la película y después volver a ver qué es lo que vamos a decir acá. Eso. Bueno, ahí están advertidos con lo de los spoilers. Y sí, pues, obviamente tenemos que hablar libremente de toda la trama de la película porque en realidad tiene varios giros. Hay que decir que es una película que está muy bien estructurada. Siento que su montaje es increíble. Siento que cómo nos cuenta la historia Villeneuve, con esos fragmentos, con esas pancartas estilo Amores Perro, bueno, es perfecta. El equilibrio que va teniendo la película entre historia e historia es centradito. Está todo muy bien equilibrado. Sí, y sobre eso el equilibrio del montaje, que tiene que ver con esta narrativa, que también es una de las cuestiones que a mí me hacen entenderla como una de esas películas que son grandes obras, porque tiene una narrativa muy interesante, porque hace un paralelo, hace dialogar, ¿cierto? 2 episodios, dos momentos históricos, Claro. entre el viaje del descubrimiento de esta hija de Jan con respecto a la historia de su madre, y a la vez, ¿cierto? La película nos va llevando a nosotros como espectadores a descubrir junto con Jan quién era esta mujer, porque, digámoslo también, esta mujer, Nahual, es un misterio para nosotros, pero por lo que entendemos es también un misterio para sus hijos. Claro. Entonces es muy interesante cómo a partir de ese paralelo que va haciendo entre estas 2 historias, mientras Jan va descubriendo algunas cosas de su mamá,
nosotros también vamos descubriendo porque nos van mostrando qué es lo que pasó en esa historia que hasta el momento sigue siendo una incógnita y que además mantiene un misterio aún más profundo, que es el misterio que detona este viaje, porque al igual que su hijo y su hija, tenemos que saber quién es este papá que supuestamente está muerto y este hermano que tienen ellos que no tienen ni idea quién es ni siquiera que existía. Y esos misterios a mí por lo menos la primera vez que la vi y ahora la segunda vez que la vi, aun cuando ya recordaba el desenlace, igual a uno lo mantienen muy tenso y muy expectante de qué es lo que va a pasar. Y hay una relación visual que se da, que esta vez la pude notar, que es al principio, ese inicio con lo que yo mencionaba, la música de Radiohead, ¿verdad? Sí. Y la cámara flotando hacia este niño en cámara lenta y este niño mirando a la cámara, ¿verdad? Sí. Y lo tenemos desde el perfil izquierdo. Y al rato después, cuando esta muchacha se está decidiendo a ir en búsqueda de la historia de su mamá y a ir, por ende, en búsqueda de su hermano y su papá, la cámara hace lo mismo desde el otro perfil cuando ella está mirando la piscina pública. Y hace el mismo movimiento y el mismo tiro de cámara. De alguna manera, Villeneuve es tan inteligente que los acerca a estos dos personajes. Es decir, los va a empezar a acercar hasta que se van a topar entre ellos, po. Y eso me gusta mucho, weón, en la película. La película tiene un montón de decisiones visuales que son exquisitas. O sea, yo no sé cómo no le dieron más pelota a esta película en su tiempo que lo que le han dado en realidad todo el tiempo, hasta ahora. Sí. O sea, yo sé por qué, pues. Claramente no le dan pelota porque el tema que trata es demasiado peludo, ¿cachai? Es una weá que no es fácil como de andar premiando, creo. Sí, pues igual es dípico, ¿o no? Sí, todo el rato. Claro, sí. Tiene ese rollo, pues. Claro, pues la historia de Edipo Rey no es muy bienvenido en ni una parte. Sí, pues es un tema demasiado peleagudo como para poder que en Occidente, bueno, empiecen a dar premios por discutir a partir de un tema como este. Sobre la introducción, y a propósito de esto muy interesante que estaba diciendo Claudio, si me sacan de esta duda, los personajes que se ven ahí no son personajes conocidos dentro de la película, ¿verdad? Yo lo entendí de esta manera, porque el principio al final parece como el desenlace de la película. Yo le di la interpretación de que lo muestran de esta manera porque la crisis de los refugiados va a ser y es una realidad permanente. Entonces el ciclo se termina cerrando por el principio. Y de nuevo empezamos con esta crisis y con esta problemática que es tan importante en cada uno de los lugares del mundo donde existen los refugiados. Sí, yo entendí que esa intro en realidad es una intro que temporalmente está entre medio, porque no es el inicio, porque nos muestran a este niño que es Nihad, que está siendo reclutado por una milicia. Pero después nosotros hacemos estos saltos temporales porque vamos a entrar en la historia de Nahual cuando ella todavía no tiene a su hijo. Claro. ¿Qué es lo que creo? Sí, pero tú lo ves como el niño que muestran en un principio es Nihad. Sí, pues es Nihad. Sí, pues porque de hecho aparece ese tatuaje. Sí, pues sí tiene el tatuaje. Tenés toda la razón, sí. Claro. Y que yo creo, pero eso tiene un sentido también, porque en el fondo lo que nos está diciendo Villeneuve, bueno, este es el hilo conductor, porque este es, no sé si lo categorizo bien, pero para mí es como una especie de engranaje, el personaje de Nihad. Por supuesto. Este personaje es el que aglutina a todos el resto de los personajes que vamos a ver. Por lo tanto, ese es el punto de partida. Y de hecho, el hecho de que lo estén reclutando es lo que va a detonar lo que viene después, que es, digamos, este giro espeluznante que se viene más adelante y que está entonces relacionado con eso. O sea, Nihad es el generador, el causante y el que recibe las consecuencias. Entonces está en todo el espectro de la película de alguna manera. Así claro, que encuentro totalmente razón de que él es de alguna manera esta especie de engranaje. Claro. Así que sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, es que hay varias cuestiones también sobre la película que a mí me parecen interesantes también a propósito de lo simbólico, porque ya que estamos hablando de Nihad, es muy simbólico ese tatuaje, porque de hecho aparece al principio, y es porque yo creo... Y esto, por supuesto, como todo lo simbólico es interpretable, pero porque yo creo que es un tatuaje de 3 puntos. Y uno podría preguntarse por qué tatuarlo con 3 puntitos a este niño, ¿cierto? Podría haber sido otro, podrían haber sido 2 puntos. Pero es porque en el fondo este personaje que es Nihad está amarrado a 3 vidas. Claro. Está amarrado a estos otros 3 personajes que son su mamá y sus hermanos hijos. Spoiler alert. ¿Ya? Porque finalmente es como que ese es el gran giro y este personaje entonces queda anclado, es decir, su historia está completamente amarrada a esos 3 personajes que
quedan como incrustados en su piel, ¿cierto? Por eso el símbolo del tatuaje y estos 3 puntitos. Y por eso también me parece interesante que aparezca al principio, que es un elemento que yo creo que cuando uno empieza a ver la película no entiende muy bien si se va a repetir o no, pero después vuelve a aparecer y uno dice, ya, aquí hay un elemento que es un hilo conductor, que son estos 3 puntitos que vuelven a aparecer. Claro, también podría significar algo más etéreo, como por ejemplo las 3 etapas de su vida. La etapa de la inocencia, la etapa del terror y la etapa de la culpabilidad. Claro. Porque son las 3 etapas que nosotros vemos de su vida. ¿O no? No me compraron. Me gusta más mi teoría. No, sí, digo que como son representaciones simbólicas, puede significar varias cosas. Sí, o sea, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo con la teoría que tú planteáis. Pero también podría significar esa otra cosa, pues, ¿cachai? Sí. O a lo mejor son 3 puntos que sí se hacen en esa zona, weón, y nosotros no lo sabemos, lo ignoramos. Pues, no sé. Claro. Quería decir otra cuestión también a propósito de lo simbólico, porque bueno, esos 3 puntitos estamos hablando de números, y hay una cuestión matemática en la película que pasa desapercibida al principio y que después se vuelve a aparecer, pero pasa al principio de la película con este profesor de matemáticas y este personaje Jan que nos lleva a este viaje, que es la ayudante de matemática de este profesor. Sí. Y es muy interesante porque el profesor empieza a hablar de los problemas matemáticos irresolubles. Claro. Y dice algo así como, bueno, hay problemas matemáticos que en realidad lo que hacen es que te llevan a más problemas. Es decir, no encuentras la solución del problema, sino que te llevan por un camino donde vas a encontrar otros problemas. Y de hecho, entonces la presenta Jan y dice, bueno, ahora se quedan con mi ayudante, que es este personaje Jan. Y ella dice, vamos a partir con el problema de Siracusa. Que no sé si lo cachan ustedes, yo no tenía idea, pero igual lo investigué, que es un problema matemático, pero que es un misterio. Es un problema matemático en el que el misterio es que todavía no se sabe, no hay ninguna explicación racional, ¿cierto?, para explicar por qué los números se comportan de esa manera en ese problema. Yo no soy matemático, así que me perdonará la gente que está escuchando, no sabría ni siquiera cómo explicarlo mucho, pero si lo buscan en Google van a encontrar el problema de Siracusa y que es un problema que no tiene solución. Y que para mí también es una metáfora, porque este problema matemático, el resultado siempre es 1. Entonces, bueno, está anclado también a esta historia de este personaje y a ese gran giro que se resuelve en estos hermanos, ¿cierto? Cuando Simón le dice a Jan, oye, ¿y si 1 más 1 es 1? Y ahí que plop. Te quiero hacer un alcance, no se llama así el problema, se llama conjetura de Collatz. Es que tiene varios nombres. La conjetura de Collatz, y lo voy a explicar matemáticamente como para que la gente entienda un poquito de qué wea estamos hablando. Dale. Tal como decía Héctor, la conjetura de Collatz es una fórmula que se le aplica a los números pares e impares de distintas formas. Obviamente, al par se le aplica la división por 2 y al número impar se le aplica la multiplicación por 3 sumado 1. Sí. Que es una secuencia de fórmulas que se hacen y que extrañamente tú te podés dar toda la vuelta, pero siempre vaya a llegar a 1. Exacto. Que es una cuestión que han tomado como hasta los tópicos más religiosos de que en realidad como que todos somos uno, una unidad. Claro. Y es súper fácil porque, por ejemplo, si tú propones el número 2, es un número par, entonces tenéis que dividirlo por 2, ¿verdad? Sí. Así dice la fórmula esa. Entonces llegáis a 1. Claro. Obviamente, si propones el número 4, es un número par, es decir, lo divides por 2, te queda 2, y después lo divides por 2 de nuevo y llegáis a 1. Claro. Pero, por ejemplo, si tú propones el número 6, es par también. Entonces tiene que dividirlo por 2. Pero quedas en 3, o sea, un número impar. Es decir, tenéis que aplicarle el otro lado de la fórmula, que es por 3, te da 9, más 1. Esa es la fórmula. Sí. Multiplicar por 3 y sumarle una unidad. Entonces llegáis a 10, ¿cierto? Sí. Y el 10, el número par, lo divides por 2, te queda 5, pero diste un impar de nuevo. Claro. Tenéis que aplicarle el otro lado de la fórmula. Perdón por la lata, pero quiero explicarlo bien. Sí. Lo multiplicas por 3 y le suma 1, te da 16, es decir, un número par. Lo divides por 2, te da 8. Sí. Después el 8 lo tienes que dividir por 2 porque es número par, te da 4. El 4 lo tienes que dividir por 2 porque es par, te da 2. Y el 2 lo tienes que dividir por 2 y llegas a 1. Exacto. Entonces, lo que dice Héctor es que al final él tiene tanto dolor con lo que acaba de saber que ni siquiera es capaz de decirle directamente a su hermana qué weá es lo que descubrió. Exacto. Sino que se lo habla en su idioma. Le dice, 1 más 1 es 2, ¿cierto? Y la tipa le dice, no sé, así como que te sentís bien, tenís fiebre. Y el güey le dice, ¿puede ser que 1 más 1 sea 1? Y él se lo repite como 2 o 3 veces hasta que ella lo mira y por eso ella pega ese grito para adentro, horrorizada, y se tapa Desgarrador, la güey. cara.
es desgarrador, es palpico. Yo ahí ya se me pararon los pelos, weón, en esa parte de la película. Entonces es por eso, weón. Es porque en la película está inmersa en toda la conjetura de Collage. Sí. Y eso lo encuentro la raja, porque no es gratuito. Villeneuve culeado, así onda, lo puso ahí sabiendo lo que iba a pasar. O sea, po, claramente, weón. si Te amo, Villeneuve pensó en todo lo que nos acaba de explicar Claudio, weón, puta el weón inteligente. ¿Cómo se mete, weón, una metáfora de esas dimensiones, weón, una película que habla de un tema, weón, que es totalmente distinto a lo que plantea ese problema matemático, weón? Yo lo había interpretado, weón, de una forma muy nada que ver, weón. Me da la impresión de, weón, de que ese 1 más 1 igual a 1 tiene que ver con la habitación de dos personalidades en un solo cuerpo, que es lo que finalmente pasa con Nihad. Es que eso es lo que también trata de decir. Igual Si me lo sirve. que pasa es que a lo que voy es a que él se lo cuenta a su hermana de esa forma porque probablemente no es capaz de decirlo. Porque es tan horroroso lo que acaba de descubrir. ¿Cómo le decís eso a una persona que querís? ¿Cómo le contáis ese horror, weón? Claro. Por eso yo creo que el loco se lo menciona de esa forma. Pero tenéis razón, Pablo. Sí, es eso. Está hablando de personalidades, está hablando del tipo de persona, de cuántas personas son en realidad las que están buscando, ¿cachai? Y todo eso. Sí. Sí, y tampoco yo cacho que es azaroso el hecho de que finalmente el hermano sea el que recibe esa información. Simón, estamos hablando de ese personaje, Sí. esa información que es más cruda respecto a todo el problema macro, cuando entendemos que es la hermana la que en un principio de la película encausa la búsqueda de su hermano y de su padre. Y es a ella la que le toca recibir hasta ese minuto de la película las peores noticias dentro de la situación que están viviendo. Claro. La hermana es la que finalmente se termina por enterar primero, weón, qué es lo que pasa con su mamá, por todo lo que pasó ella, que fue torturada, qué sé yo, que estuvo en la cárcel y que pasó por un montón de cuestiones súper críticas, terribles para ella. Y finalmente, claro, termina pudiendo lidiar con esas informaciones, pero a duras penas. Y me parece igual súper justo para el tenor de la historia de los personajes que finalmente sea el hermano quien reciba esa información. La más cruda, digamos. Sí. Es que recuerda que ella queda tan para la cagada, tal como decís, que lo llama. Ah, sí, Y po. cuando el weón se quiere correr, le pega una parada de carro así como brígida, así como si no lo vaya a hacer por nuestra mamá, por lo menos hazlo por mí, le dice. ¿Verdad? Y ahí el weón queda pa'l hoyo y decide tener que seguir la búsqueda de él. Claro. Y igual se expuso a cosas bien peligrosas el hermano, pues weón. Sí. No juego a hablar con el líder de una rebelión, weón, que la película nos muestra que es tan importante dentro de Palestina. Entiendo que fueron a dar el último... No es Palestina. Es Líbano. Líbano. En realidad no se mencionan países en la película, pero se supone que está basado en una de las tantas guerras civiles del Líbano, Sí. como por ahí a fines de los 70 creo que fue. Sí. Y el viejito era un amor más encima. Así es. Cuando lo recibe. Claro. Oye, y hay una distinción. O sea, yo la encuentro cuática ahora la segunda vez que la vi. Porque esta mujer Nahual, de la que vamos sabiendo toda esta historia, tiene 3 hijos. Po. Sí. A Nihad y tiene a Jan y a Simón. Pero son 3 hijos que uno pudiese entender tienen un origen muy distinto. Porque Nihad es un hijo que nace del amor. Claro. Ella está enamorada de ese hombre, que pertenece a un grupo y a una religión distinta. Por eso lo matan, ¿cierto? Y por eso ella termina siendo una madre soltera, por eso regalan a ese hijo, lo entregan, y por eso ella se dedica a buscar a su hijo. Eso es lo que hace Nahual. Esa es la historia de ella. Ella es una madre que busca a su hijo porque se lo quitaron. Claro. Y por eso ese hijo tiene un tatuaje de 3 puntitos, porque es la manera en que ella de alguna manera, o sea, alguna vez lo podrá encontrar. Claro. Y esa es su búsqueda, pero ese hijo nace del amor. Y sin embargo, ese hijo es víctima de un destino cruel. Es decir, ese hijo queda completamente pervertido por el destino. A diferencia de Jan y de Simón, que son 2 hijos que nacen de la forma más perversa posible, porque nacen de la violación y porque además de eso, Nahual no quiere tenerlos. Ella intenta. Claro. Hay un par de escenas ahí donde nos dan a entender de que ella no quiere tener a estos hijos. Y sin embargo, esos hijos crecen amados. Esos hijos crecen en un ambiente tranquilo. Tienen una vida, entre comillas, amable. Y es súper loco porque yo creo que el mensaje finalmente de una historia así, convengamos también que la película está basada en esta obra de teatro, así que probablemente por ahí también está lo que se quiere decir, que es este mensaje también antibelicista, que a mí me parece potentísimo porque es una idea en la que la guerra
termina por pervertir hasta lo impervertible. Es decir, Exacto. estos conflictos bélicos, lo que decía Claudio hace un rato, estos dogmas religiosos, ¿cierto? Cuando se enfrentan, terminan por traspasar y horadar hasta los límites más intraspasables. Es decir, esas cuestiones que nosotros pensamos que no se deberían traspasar en ninguna circunstancia y sin embargo, como que todos esos valores humanos que nos podrían identificar como una especie, ¿cierto?, racional, se van al reverendo carajo y termina todo así, pero muy, muy mal. Entonces es muy interesante para mí cómo a partir de eso la película envía este mensaje en contra de la guerra, pero a propósito también de las consecuencias que tiene. De la deshumanización también que provoca la guerra. Absolutamente. Sí, es súper interesante cómo la película se propone esta dimensionalidad en la que incurre finalmente la guerra y cómo a partir de un hecho específico, una situación particular puede ir escalando de la forma tan malsana en que lo hace en esta película, porque es Nahual en un principio la que queda embarazada y producto de una relación sentimental que entendemos que es muy importante para ella, por todo lo que sufre después, Sí. trae a la vida a Nihad, que Nihad, siendo apartado recién nacido de ella y marcado, vive y se forma en los horrores de la guerra y termina siendo un tipo tremendamente deshumanizado respecto a la misma. Ujú. A mí me parece también muy interesante el hecho de que la película gráficamente, mostrando el rojo brillante de la sangre, sea en las partes cuando Nahual está dando a luz, porque es al principio, ¿verdad?, cuando tiene a Nihad pariendo, y después lo muestran de una forma muy similar en la cárcel, cuando tiene a los mellizos, ¿verdad? Claro. Y también se muestra de forma muy gráfica cuando la enfermera le apoya la mano en la pierna y se nota la sangre. O sea, la vida de Nahual está grabada y está formada a través de la sangre. Claro. Y en ese sentido, claro, ella puede incurrir en una búsqueda en un principio para poder dar con el paradero de Nihad y es lo que termina por último dejándola sin vida, enterándose de que Nihad es la persona que hizo lo que hizo con ella. Es heavy, a mí me parece súper inquietante esa wea. Sí, y de hecho la otra mitad de esa historia, de esa madre que busca al hijo, es este hijo que también quiere encontrar a su madre, porque Nihad quiere encontrar a su madre al punto que él quiere convertirse en un mártir. Claro. Porque él sabe que si se convierte en un mártir, su foto, su imagen, ¿cierto?, se va a conocer y su mamá va a saber quién era él, ¿cierto?, y qué es lo que hizo. Y es que ahí está la brutalidad de la wea, porque encuentro que finalmente es tan perversa la película en el sentido de que finalmente los junta. Es decir, esas búsquedas que marcan la vida de Nahual y de Nihad, de esta madre y este hijo, que lo único que quieren, cada uno por su lado, es encontrarse. Y se encuentran, weón, pero se encuentran de la forma más brutal posible. De la es decir, peor forma. es que no hay otra forma de hacerlo peor, ¿cachai? De encontrarte con la persona que amas, que buscas, que anhelas. De esa manera es una cuestión que, pero... No, es tétrico, o sea, es espeluznante, ya no tengo forma de describirlo porque de verdad que es brutal. Y chocante, por supuesto. Sí, absolutamente. Oye, me acordé de una parte, que es un momento medio lynchiano que tiene la película, que es cuando Nahual descubre que mataron a todos los cabros del orfanato, por ende no tiene esperanzas de encontrar a su hijo, y ella se mete como a una casa en ruinas. Y es muy bonito ese momento porque Denis Villeneuve la sigue con la cámara de espaldas y se va metiendo como a la oscuridad. No sé si se acuerdan de esa parte. Sí, Y entra totalmente a la oscuridad y justo después de eso ella toma la decisión de hacerse guerrillera, claro. de pitearse al líder cristiano del otro lado, ¿cachai? Y tomar venganza de alguna manera. Entonces como que de alguna forma Villeneuve nos dice, en estos momentos nuestro personaje principal está entrando a ese pasaje que no debió elegir en su vida. Claro. Y eso me un pasaje gusta sin mucho. salida. Exacto. Sí, también el otro detalle que me fijé esta vez, que me gustó mucho, es el del agua. El de por qué estos mellizos pasan metidos en el agua. Sí. De hecho, cuando Sí. ellos conocen parte de la verdad, van a nadar en la piscina como a sacarse la rabia y todo y terminan abrazándose en la piscina así como dándose apoyo. Sí. Porque ellos los tiraron al río, po. Ah, ¿verdad? Ellos po? son hijos del agua. ¿Verdad, po? Fueron tirados al río, fueron rescatados por Sí, esta matrona de alguna manera. Y a propósito de lo simbólico, es también el útero, po. Ahí estuvieron los dos, po, en el sí, agua. po. Claro. Abrazados también seguramente, es decir, vuelven a juntarse a propósito de la historia de su mamá y de esta verdad terrible que se acaban de enterar. Claro. Porque yo lo entendí también como una especie de... Pero igual, bueno, es que como son cuestiones simbólicas, de repente uno en las interpretaciones se va en unas bolas, Sí. pero es como una especie como de renacimiento, es volver a nacer porque vuelven a entender su origen. Claro. Por eso están en el agua y se abrazan de nuevo, así como volvimos a estar en este líquido, en este caso el agua, pero estuvimos en el útero de nuestra madre los dos juntos.
Sí, y bueno, y también quería destacar que a partir de esa parte nos cuentan mucha historia, y por eso me gusta mucho la edición de esta película. Nos cuentan un montón de historia hasta que llega a matar a este líder cristiano. Y yo creo que cualquier otro director, esa weá nos la cuenta en 20 minutos. Y está contada en 2, 3, Sí. desde que ella toma la decisión de hacerse guerrillera de alguna manera, de tomar parte en esta guerra ya, parte concreta. Sí. Oye, sí, weón, a mí me gusta mucho el desarrollo que le dan y el curso que le dan al personaje Nahual respecto a esta problemática, weón. Porque, claro, pues ella está inmersa en una familia cristiana, fundamentalista cristiana, y en principio, claro, pues la familia la avergüenza por haber quedado embarazada de una persona que no es parte de esta comunidad. Porque en el fondo la vergüenza como una cruz dentro del fundamentalismo es una cuestión súper importante para estas personas. Pues, weón. Después al hijo se lo entregan para que se formara en la guerra. Después los cristianos matan en esa escena, weón, ¿verdad? Cuando van en el bus y llegan estos cristianos, weón, Brutal. y la hacen cagar a la pobre mina. De hecho, ella por ser buena tipa trata, ¿verdad?, de salvar a esta niñeta. Pero finalmente lo que hace es arrancar de los brazos de la madre y mueren separadas, pues. Claro. Entonces, me parece que es súper lógico el desarrollo que le dan a este personaje para que ella finalmente tomara la decisión de convertirse en una guerrillera Totalmente. por la otra parte del problema. Claro, tiene una base súper sólida, weón. Oye, y hablemos de esas dos escenas, creo yo. Que es la del bus, que es increíble. Weón, es maravillosa. Y la otra escena de la que quiero hablar es cuando se reúne como con este comité de viejas culiadas, cuando anda buscando información de su mamá. Sí. Qué tensa esa parte, weón, siendo que son puras viejas tratando como de darle pistas por dónde puede hallar a su mamá, pero ella nombra a su madre y queda la cagada. Cambian todas de onda, se empieza a poner violento todo. Es muy tensa esa parte, weón, me encanta. No sé si les gusta a ustedes esa parte. Es muy buena esa escena, porque además nos entrega una información parcial a nosotros, que estamos mirando, ¿cierto? Claro. Y que, bueno, aquí hay algo un poco raro entonces, porque parece que esta mujer no es muy bien vista, y un poco también con lo que decía Pablo, que esta sensación, no esta sensación, sino que el hecho en específico de que la familia la rechace. Porque además, detrás de estos conflictos están todos estos rollos también de ciertos niveles de pureza racial, ¿cierto? Entonces la contaminación de la sangre, que es una weá que en realidad ya a esta altura deberíamos haber superado como humanidad, pero todavía estamos pegados en lo mismo. Pero claro, tener un hijo de una persona que pertenece a un grupo étnico, religioso, cultural distinto es una forma como casi de ir en contra de la naturaleza. De hecho, es como una cuestión casi incestuosa, ¿cierto? Porque es una prohibición. Bueno, de hecho es un incesto. Pues si hay una prohibición de tener relaciones con alguien, se considera parte también de una relación incestuosa, ¿cierto? Pero evidentemente esa cuestión nosotros no la sabemos, y en esa escena como que nos empiezan a dar pistas de que, bueno, Nahual, ¿quién carajo es Nahual? ¿Cachai? Por eso digo yo, es muy interesante porque nos mantiene en una tensión con respecto a este personaje que es esta mamá, y nos vamos dando cuenta de que los hijos no la conocen. Es muy loco eso. Sí, totalmente. No, y la escena que decís tú, Claudio, y que también la menciona Pablo, algo hay que decir de la escena del bus, porque además es una tensión... Montaje 10 de 10. Todo el rato. Partiendo por eso. Sí. Y la forma en cómo filma Denis Villeneuve es todo tan simple. Cómo pone la cámara, cómo pone dentro del cuadro, por ejemplo, estas dos mujeres, esta madre e hija, porque después van a ser relevantes con respecto a lo que pasa casi al final de la escena. Sí. Y, bueno, todo lo que pasa, que para qué lo vamos a contar, que es brutal, es gráficamente brutal incluso. Sí. Es muy fuerte, es como, recuerdo que hay un balazo así en El Padrino 2, weón, ¿cachai? Que el weón como que se arrastra por el suelo. Sí. Bueno, aquí un poco una cosa así. Más encima coronar esa escena con ese plano del bus quemándose atrás, Sí. y ella llorando para la cagada, ¿cierto? En primer plano. Weón, es increíble, creo que está pero perfectamente filmada. Creo que es una clase maestra de cine. No sé, a mi parecer al menos. Yo, si fuera profesor de cine, que no lo soy, le mostraría esa weá a todos los cabros chicos. Aunque no, a los cabros chicos no, en realidad. Como que los terminaría traumando. Bueno, de 18 para arriba, por ahí. Sí. Oye, sí, weón, Villeneuve culiado capo, weón. Que weón tiene inundada la película de lenguaje cinematográfico al final. Se aprovecha muy bien los recursos, weón. A mí, bueno, ustedes lo mencionaron hace un rato sobre la estructura narrativa que tiene la película. Me parece que da en el clavo Villeneuve en tomarlo así como por capítulos, pensando en que la película igual está construida en su mayor parte a través
solamente flashbacks. Entonces, de alguna forma, igual nos podemos terminar perdiendo. De hecho, a mí me pasó mucho en la primera vez que la vi, que un poco me sacaba de la película que cambiaran de temporalidad tanto. Sí, a mí igual. ¿Ahora? La primera vez que la vi... Sí, la primera sí. vez que la vi, sí. Entonces creo que el hecho de que Villeneuve proponga esta estructura está súper bien encajado dentro de las virtudes de la película. Bacán. Oye, chiquillos, estamos llegando al tiempo, así que quizás últimas palabras, no lo sé. ¿Quieren decir algo? ¿Recomendarla? Sí, recomendarla mucho, que la vean. O sea, en general también recomendar el cine de Villeneuve. Si es que no el mejor director mainstream de Hollywood, yo creo que está ahí en una pugna con Nolan. Son estos dos grandes directores que están haciendo estas grandes películas, estas grandes producciones, que están pensadas para vender mucho, pero que también tienen un sello de autor. Uh-huh. Aunque para mí, tengo que decirlo, Villeneuve está bastante por arriba que Nolan. Pero es un gran... Como tres universos, güey. Sí, y de hecho, y si puedo decir me puedo ir en una volada, para mí Villeneuve, de hecho, es el reemplazo natural de Spielberg, weón. Siempre he tenido esa idea. Yo creo que Spielberg, cuando ya no haga más películas, para mí Villeneuve es el tipo que toma la posta, de ser un personaje que te puede hacer una película de guerra, que te puede hacer una película de ciencia ficción, la que sea, que te puede hacer un dramón, ¿cachai? Un thriller. O sea, un weón que le pasáis una película, como lo hizo Spielberg, le pasáis una película de dinosaurio y te la va a hacer, y te la va a hacer a toda raja. Yo creo que Villeneuve está en ese camino. Entonces es un muy buen director para ver. Vean las películas que ha hecho antes, porque Incendies es la película con la que él cierra su etapa extranjera, por ponerlo cierto en el modo gringo, porque después ya se mete en el cine hollywoodense con Enemy, pero antes de eso tiene una película maravillosa que se llama... No, con Prisoner. No, pues Enemy antes de Prisoners. No, Prisoner es primero. ¿Sí? Esta después es Enemy, sí. Ah, ya. Bueno, se mete entonces con Prisoner, pero antes tiene una película que se llama Polytechnique. Sí. La recomiendo muchísimo porque es una gran película. Muy buena. Y bueno, pero es un gran director, entonces es de esos directores con los que uno casi que se va a la segura. Es decir, uno va a ver una muy buena película, de muy buena factura, como hemos dicho acá. Finalmente no es una película fácil, pero es inevitable no quedarse pegado en esta película. Es decir, es una película con la que seguramente nuestros amigos y amigas cinéfilas o que están entrando a esto, o sea, a alguien le tenéis que contar que viste esta película. No es una película que uno se guarde para uno. Sí. Esta película tenéis que contarle a alguien que la viste y recomendarla 1000 veces, porque no es una cuestión para guardársela, ¿cierto? Uno tiene que sacar el trauma afuera, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo psicológico, porque uno no se puede quedar con este trauma solito, tiene que tirárselo a alguien más para poder compartir el shock, weón. O llenar la tina con agua y hielo y después de la película, vaya. Claro, No, santo weón, sí. remedio, weón. Es verdad, weón. Puta, a mí me encantaría, weón, que Villeneuve volviera a hacer este tipo de películas que toman temas más callejeros, más cotidianos. Sí. Que un poco abandonara esta ciencia ficción de corte distópico y que volviera un poco a hacer este tipo de películas. No sé, weón, siento que estos temas, weón, Villeneuve, siendo un weón que maneja los thrillers de forma pero tan eficaz, weón, haciendo crecer la tensión de una forma en que hay pegado, weón, y queréis que la weá se resuelva luego, weón, porque no queréis seguir angustiado, weón. Sí, no queréis que la sigan pasando mal los personajes en pantalla. Claro. Bueno, eso sobre el director, weón, y nada, recomendar la película siempre y cuando estén en un plano afectivo, emocional, weón, contundente, weón, que estén afirmados emocionalmente para poder enfrentarse a esta película. Hay que estar en la zona. Claro. Sí, totalmente, weón. Puta película culiada, weón. Me encanta, pero bueno, un poquito que se pasa mal viéndola, pero nada. Bueno, yo también la recomiendo. Y quiero leer una cosita, porque en el tiempo que esta película salió, muchos de estos críticos de cine que les compran todas las weas que dicen, salieron a decir que era una película que en realidad era muy melodramática. Entonces, yo dije, ¿qué tiene de esto de melodramático? Dije, a lo mejor no están entendiendo el significado de melodrama. Así que traje el significado literal de melodrama. Y lo voy a leer. Dale. Obra literaria, teatral o cinematográfica destinada al gran público que presenta sucesos dramáticos o violentos para exaltar los sentimientos, a menudo de modo exagerado y con una escasa elaboración psicológica y artística. Así que un abrazo para todos esos críticos que dijeron esa weá sobre esta película, porque si hay algo que no tiene esta película es ser melodramática, simplemente es dramática. No tiene nada de estos puntos que nos da la RAE como definición de melodrama.
Así que aguantó el tiempo Lo la aprendió película. en Cineteca Perdida. Así es. Weón, enseñamos matemática, Excelente. español, definiciones, todas las weas enseñamos Claro. en este capítulo. Así que eso, yo la recomiendo mucho. Es una película muy fuerte, nos muestra el cómo uno toma decisiones de vida según cómo nos afectan las tragedias también, que quizás algo que no hablamos, pero igual de alguna manera tocamos el tema. Así que yo la recomiendo mucho, weón. Es una de mis películas favoritas de la vida. Se va a mi videoteca en el piso número 1. Muy bien. Ya pues muchachos, estamos llegando al final. Como siempre, los invitamos a escuchar nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial. Ahí con un episodio semanal siempre. Y también con un episodio semanal los invitamos a escuchar a nuestro podcast amigo, Se Escucha Desde Acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía. Lo van a pasar muy muy bien. Así que eso muchachos, muchas gracias por haber estado en este episodio. Y estamos escuchándonos el próximo episodio, que va a ser la película Insidious del año 2010, si no me equivoco. Yo no estoy en esa, así que no tengo que ver películas de miedo. De chusto. Yo estoy, pues, weón, así que a cagarme de miedo un rato, weón. Está bien. Bueno. Así que esa es la que van a conversar los chiquillos la próxima semana, para que la gente que nos sigue la vea y después viene a escuchar el podcast con toda tranquilidad. Así Excelente. que eso muchachos, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, listo, Claudio, Héctor, que estén bacán. Chao, Chau, chau. Pablo. Chao, Claudio. Chau.